Muy buenas tardes, les saluda el licenciado Yoshua Barbosa, esta vez para continuar con nuestras gestiones y nuestra forma de poder expresar nuestro pensamiento a través de los videos. Les agradezco por las constantes reproducciones de los videos anteriores, de las crónicas. Esta y los videos posteriores serán por las crónicas por las cuales analizaremos la teoría del universo nodal del ser, la estratificación diagnóstica, la metodología singular, el pensamiento complejo, el cuidado, enfermería y complejidad. Estas crónicas están basadas en ello, ¿no? Están dispuestas a poder compartir la reflexión filosófica que se contiene dentro del análisis de la complejidad y el cuidado humano. En este caso quiero compartir una parte más, un principio más, que es la crónica 4, denominada de la trascendencia del ser. Ya había publicado hace algunos días, o sí, este, la crónica redactada, pues para mí es necesario también explicarla, ¿no? Porque a veces colegas que recién ven los videos por primera vez no entienden la secuencia de las crónicas, ¿no? Es importante para poder emitir una crítica o un comentario a nuestros videos que analicen los videos anteriores, ¿no? Ya que a veces confundimos los términos los comentarios vertidos dentro de los videos que publico. Entonces, nuevamente, antes de empezar la grabación, me gustaría poder agradecer a todas las personas que nos ven en el video, que nos siguen en el video en Facebook, y nuevamente les hago la invitación a que puedan comentar el análisis que se vierte, ¿no? Ya que a través de las crónicas estamos construyendo eh, un nuevo paradigma, ¿no? Espero poder, sin osar de soberbio, poder compartir esta transformación que queremos en la ciencia de la enfermería, ¿no? En el video anterior mencioné de que enfermería, se pensó de que, no, enfermería no es una ciencia. En realidad, no es que no sea una ciencia, sino que no se quiere comprobar a sí misma, ¿no? Acordémonos de que como disciplina nos basamos en el método científico, sin embargo, nosotros mismos somos una barrera principal para que enfermería no continúe creciendo como ciencia, por el cual no somos reconocidos. A nivel mundial, enfermería no es reconocida socialmente como enfermería, y eso todo el mundo lo vamos a poder comprobar. Entonces, empecemos a construir, empecemos a definir, a redefinir nuestro propio concepto de enfermería. Y es para eso que yo colaboro compartiendo estas crónicas y estos videos. Espero poder, espero que esta vez los comentarios sean cada vez, o sean esta vez menos insultantes, ¿no? Para todas las personas, yo también soy enfermero asistencial y soy fisioterapeuta, neonatólogo, y me dedico al trabajo con recién nacidos con problemas neurológicos, específicamente en el área de la terapia física. Entonces, como muchísimas colegas puedan pensar, no estoy sentado en un escritorio o tras un escritorio ideando o imaginándome una realidad de la cual como estudiante y ahora como profesional estoy viviendo. Eso es para aclarar ciertos comentarios que a veces llegan a ser un poquito más allá de la crítica, ¿no? Más allá de la crítica, sino llega como que a insultar. Y eso pues a mí no va conmigo, no me gusta mucho eso, de insultar ni de ser insultado. Bien, vamos a lo nuestro. La crónica de hoy se llama De la trascendencia del ser. Bien, vamos a analizar lo que Laporte, lo que Sartre nos explican respecto a la abstracción y la forma concreta de ser y el significado de la interrogación como forma de relación. Bien, Laporte nos dice que se abstrae cuando se piensa como aislado algo que no puede existir aisladamente.
Lo concreto es la totalidad capaz de existir por sí sola. Bien, yo menciono hasta aquí de que el ser, desde su conciencia, tiene la condición obligada de abstraerse y ser abstracto en realidad en todas sus dimensiones y principios de existir. Por lo que el ser siempre es dependiente. ¿Esto qué significa? Laporte nos dice que la abstracción es aquello que se piensa como aislado, algo que no puede existir aisladamente en realidad. Bien, por esa parte yo menciono que el ser, desde su conciencia, es decir, desde la conciencia de ser, desde que es consciente de que se es ser, ya llega a ser un ser de abstracción, es decir, un ser que no puede existir aisladamente porque la conciencia de ser depende de la conciencia de ser de otro, es decir, siempre tiene que ser como le dije, el bucle, conciencia e intención hasta ahí, conciencia e intención, intención de ser para ser, ¿no? Es decir, de ser para ser. Entonces, conciencia e intención, conciencia de ser e intención de ser. La conciencia de ser se construye por la conciencia de ser y la intención de ser para ser. Eso significa que el ser, yo, dependo de otro para existir, para nacer, para vivir, para existir. Dependo de... Si yo fuera un ser único en la vida, yo no supiera mi existencia, en realidad, porque nadie existiría para mí y porque nadie demuestra mi existencia, ¿no? Lo cual sería absurdo. Entonces, la abstracción del ser nace desde la existencia del ser para ser y de ser para el otro. Es decir, dependemos de un yo y de un otro para poder tener la condición de abstracción del ser, ¿no? Por otro lado, lo concreto es, ¿no? Menciona Laporte de que lo concreto es la totalidad capaz de existir por sí sola. En realidad, en el ser humano, el ser humano no tiene la capacidad de existir por sí solo. Podríamos decir, inclusive, a veces esto suena hasta un poco irónico, dependemos hasta nuestro propio cuerpo para poder vivir, porque vive nuestra alma, vive nuestra mente y vive nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿no? En realidad, nada puede existir por sí solo. Maturana nos dice de que el ser es autopoético, es decir, se crea a sí mismo, ¿no? Se genera a sí mismo. Pero eso no significa de que exista por sí solo, ¿no? Para que la célula pueda autogenerarse, necesita de energía, necesita de metabolizar, ¿no? Su metabolismo que necesita energía, que produce y da energía, necesita nutrientes, necesita de la vida, necesita del cuerpo, necesita de la existencia, ¿no? Para poder existir, pero no depende por sí sola. O sea, se autogenera, mas no significa de que exista por sí sola. La condición concreta de la humanidad se basaría entonces en la etapa final de la vida o el mandato de Dios, que es la muerte. La muerte es la única situación del ser que puede existir por sí sola, porque para llegar a la muerte únicamente se necesita morir, es decir, la muerte siempre existe. Es la muerte la única fase concreta, ¿no? La única situación en donde el ser puede existir por sí solo, pero para la muerte, entonces el ser no existe por sí solo, sino que la muerte sería una situación, claro, una situación irreversible, ¿no? Es lo único, claro, es lo único que no puede, lo único que en realidad, y yo, aparte de toda la forma de existir del hombre, de la cual no puede ser reversible, ¿no? La muerte es algo totalmente irreversible, nada puede, excepto Jesús que resucitó entre los muertos, pero nadie en el mundo puede resucitar. Entonces, la muerte, al ser algo irreversible, existe por sí sola también. Diferente al ser, que el ser también es un ser irreversible, pero eso no significa que exista por sí solo, ¿no? Porque la muerte es una situación, el ser no es una situación. Lo que le sucede al ser y el momento que vive el ser, sí, pero el ser mismo no es una situación, ¿no? Entonces, bueno, hablando del cuidado, entonces, para el cuidado entonces necesitamos la aprehensión de estas dos condiciones, es decir, de la condición de abstraerse y la condición de ser concreto. En realidad necesitamos nosotros de conocer esa forma
de ver al hombre como un ser abstracto porque necesitamos establecer la dependencia de, o sea, ¿qué quiero decir? De que cuando una persona se somete al cuidado y una persona somete, o sea, porque ambas son las personas que se someten al cuidado, es decir, el cuidador y el ser cuidado, son dos personas que se someten al cuidado. Es por eso que a mí no me gusta la palabra sujeto del cuidado. Si hablamos de sujeto, hablamos de dos sujetos, el cuidador y el que es cuidado, ¿no? Se habla mucho de sujeto al cuidado, es decir, yo aplico el cuidado, sí, bueno, yo aplico el cuidado que está, que se necesita, pero se necesita de ambas personas para aplicar un cuidado, el sujeto cuidador y el sujeto que es cuidado. Entonces esa situación de relación crea una dependencia, ¿no? La dependencia de la persona de la cual yo voy a necesitar cuidar y de la dependencia de la persona que en realidad necesita ser cuidado. Entonces la dependencia crea esa relación bidireccional, ¿no? Algo que en realidad va a suceder. Es por eso que yo digo que el cuidado no se crea. Lo mismo que la materia, como lo digo en el libro de la teoría, el cuidado no se crea, sino se transforma, porque el cuidado siempre está. ¿Por qué nosotros como enfermeros estamos siempre predispuestos a cuidar? Entonces no creamos un cuidado, el cuidado está. La forma en como nosotros cuidamos es una transformación de la situación para cuidar, pero el cuidado siempre está, ¿no? Y si no está, bueno, si nos atrevemos a decir que el cuidado es creado, significa que estaríamos recién iniciando un cuidado y que el cuidado no nos pertenecería. Es decir, el cuidado no sería inherente a la enfermería. El cuidado es inherente a la enfermería, por lo que el cuidado como situación es transformada, porque transformamos el contexto para someternos al cuidado, para dejar que la persona se someta al cuidado y para percibir esa situación donde la persona también se va transformando, junto con nosotros, porque nosotros también nos transformamos en el cuidado, ¿no? Entonces en esa dependencia somos nosotros frente a un otro que necesita establecer su existencia. Claro, si el ser necesita necesita declarar esa dependencia del otro para existir, es decir, para mantener su forma de abstracción de ser, significa que se va a crear esa dependencia para establecer su propia existencia, ya que necesita del otro para poder existir. No significa que si yo no estoy, o sea, yo no soy, o sea, mejor dicho, si yo no soy para él, el ser deja de existir. Debería ser así. ¿Por qué? Porque yo soy, el otro es, y yo soy para el otro como el otro es para mí. Si yo dejo de ser, el otro también podría dejar de ser. Si yo dejo de ser, significa que estoy negándome. Y yo estoy provocando el no ser, es decir, la negación de mi propia existencia, y negaría también la existencia de otros. Pero eso no significa que el otro deje de existir. Por lo que el otro es importante. Por lo que yo también soy importante. Entonces, nada no es. ¿No? Pues dije, todo es, nada no es. Y por lo tanto, todo es significante, ¿no? Entonces, como enfermeros a veces nos equivocamos en ese sentido, ¿no? Muchísimos de nosotros pensamos de que el ser solamente existe o solamente existo yo, sin conocer de que el otro ser existe, o pensando que el otro ser existe porque está ahí, ¿no? Sin estar ahí el ser existe, señores. Entonces, nosotros como enfermeros nos equivocamos mucho al pensar de que solamente la existencia del ser es una dependencia total o una dependencia parcial o simplemente una dependencia en donde yo resuelvo la necesidad y se acabó la relación. Pero eso no es, no, eso no es, eso no es. ¿Por qué? Porque todas mis acciones suponen una satisfacción de la necesidad del otro y de la mía. Y cada acción supone una forma de transformación del ser en donde, cuando el ser va creciendo junto conmigo, necesita cada vez más, no solamente de mí, sino de mis acciones, ¿no? Y mis acciones son una forma de existir. Entonces es muy complicado poder entender de que nosotros también asumimos en parte crisis en donde negamos la existencia del otro con la indiferencia, con la suposición de que solamente el ser existe porque es un ser de necesidad y en realidad la necesidad a veces se interpreta como un problema, lo cual no siempre es así. Y esa crisis nos conlleva a pensar de que el cuidado es solamente brindar, ¿no? Por eso le digo, es como si nosotros tuviéramos esto y brindaríamos el cuidado, y en realidad no es así.
El cuidado no es solamente una forma de dar, ¿no? Es una forma de recibir, de crecer. Esa es la intención conceptual del cuidado, crecer juntos. ¿De qué me serviría de que yo desarrolle mi capacidad intelectual si no la aplico directamente con el paciente y si el paciente ni siquiera percibe eso, ¿no? Yo puedo ser muy inteligente, wow, muy bien, pero ¿de qué me sirve si el paciente no lo va a sentir? El paciente no vive o la necesidad del paciente no está respecto a lo que tú conozcas, sino a lo que tú puedas hacer con él. Claro que necesita conocimiento, pero el conocimiento es propio, ¿no? El paciente se va a dar cuenta de que yo sé cuando soy más humano con él y cuando resuelvo mejor sus necesidades. Porque las necesidades de la persona también son mis necesidades. Mi necesidad de satisfacer la necesidad de la persona y la necesidad de la persona de autosatisfacerse, ¿no? Entonces, como les digo, muchísimos de nosotros confundimos la forma de existencia con la existencia física y la satisfacción instantánea, ¿no? Entonces se pierde esa noción de cuidar, de crecer, de desarrollar, en donde la abstracción se pierde ese concepto, se pierde en el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos de que el sol solamente es un ser de dependencia parcial y que luego solamente queda totalmente independiente, entonces pensamos de que estamos llegando a conceptos de que el hombre es un ser concreto y en realidad no es así. El hombre siempre depende de algo y es por eso que se habla mucho del autocuidado, ¿no? Se habla mucho del autocuidado. Oren nos apoyó muchísimo con esta teoría, con este modelo del autocuidado, ya que con sus postulados pudimos darnos cuenta de que el autocuidado es la acción que nos va a permitir estar ahí sin estar con el paciente, ¿no? Porque la persona va a poder someter su propio conocimiento para no su independencia total, sino de poder resolver sus propios problemas, ¿no? Es decir, de poder agenciar de estrategias para resolver los problemas que tenga sobre su propia salud. Pero eso no significa que va a ser eterno, porque va a tener que volver hacia nuestras manos para poder someterse nuevamente a un cuidado, porque el estado de equilibrio siempre va, o la situación de equilibrio siempre va a cambiar, nunca va a ser la misma, ¿no? Inclusive ya me estoy yendo del tema. Pero bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, de que sí, como enfermeros también cometemos muchísimos errores en las crisis de cuidado, y donde negamos la existencia del ser, pero no, me van a decir muchísimas personas, no, pero yo siempre sé de que el ser existe, para mí es importante. ¿Cómo demuestras esa importancia? ¿Cómo das importancia al ser? O sea, cuando yo hablo de esto, no solo, por eso que yo no me limito solamente a enfermería, ¿no? Sino me limito inclusive al mismo ser humano. Por eso que mi teoría no es una teoría solamente de enfermería, sino que es una teoría para la humanidad, pienso yo. ¿Por qué? Porque entendiendo la teoría yo puedo darme cuenta de las cosas que yo vivo en mi propio hogar, en mi propio trabajo, en la calle, ¿no? O sea, somos tan indiferentes, la humanidad se ha vuelto tan indiferente que cada vez niega su propia existencia y es algo que pues no vamos a poder reconocer porque tendríamos que empezar a aprender de la existencia y la importancia y significancia que tiene el otro para mí, ¿no? Y de que en el cuidado, como enfermero esta vez sí hablo, de que no se trata de brindar. O sea, como digo siempre, ¿no? A veces se puede llegar a interpretar mal, pero yo no soy una persona que solamente da. Por eso cuando hablé la vez pasada en el video pasado, cuando yo hablo de vocación, no significa que voy a solamente dar y dar y dar. Si yo enseño al alumno que vas a dar y no recibir nada, y cuando hablo de salario y hablo de gratificación, porque a veces no somos tan gratificados. Yo, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de trabajar con personas mayores, de trabajar con niños y con sus madres, con sus padres, y fui una persona a la que se le agradeció mucho y eso a mí me hizo sentir muy bien, aunque no se me pagó, pero eso es una forma de ser esa es mi forma de ser, ¿no? Pero si le voy a enseñar al alumno de que no, alumno, tú vas a trabajar, porque solamente necesitas vocación de servicio, porque de enfermería no puedes pegar dinero, pues estamos haciendo que la mente del alumno sea tan pequeña y tan restringida, pues que no vamos a llegar a nada. Entonces, a eso me refiero también con el cuidado. El cuidado no solamente significa dar, solamente dar y dar y dar, no. Significa crecer, es una reciprocidad de entrega, ¿no? Si yo entrego mi servicio,
voy a recibir gratificación y yo tengo que procurar de recibir eso. Y para eso tengo que tener cuidado con calidad y calidez, con eficiencia, eficacia, con, ¿no? Con calor humano, con amor, o sea, para eso, a eso se le debe enseñar al estudiante. Eso sí es vocación. Porque lo voy a hacer y voy a recibir un dinero, así sea mínimo, pero voy a poder ejercerme otras cosas, ¿no? Como le dije al alumno, como le dije en el video pasado, enseñemos al alumno que sea multifacético, a que tenga una mentalidad corporativa, a que no solamente se restrinja a estar metido en un hospital 24 horas del día y ganar un sueldo mínimo, y encima hacer huelga. ¿De dónde? De la nada, porque el alumno no sabe ni siquiera sabe ser científico. No, esto no generalizo, ojo, no generalizo, pero sí lo vi en una realidad propia y en una realidad muy común. Y en los países en los cuales yo he visitado, he tenido también la oportunidad de ver esta misma realidad. Y a través de las investigaciones que realicé, puedo yo darme ese lujo de poder hablar y explicar esa forma común de la realidad en la cual yo he visto. Entonces, como les digo, no quiero ser criticado porque a veces soy quizás muy brusco en hablar o en hacer mención de la realidad común que vive Latinoamérica, ¿no? Y agradezco por esa forma tan grata que ustedes me han dado en ese título de poder ser una de las personas a las cuales a nivel de Latinoamérica no me considero una persona reconocida, pero por lo menos sé que hay alguien en Facebook o hay alguien que en los videos me puede ver y puede escuchar. Entonces, no quiero llevarla a una voz de Latinoamérica, pero sí lo pretendo. Y poder cambiar una realidad que nosotros, los latinoamericanos, los enfermeros latinoamericanos, estamos viviendo. Porque cada vez queremos igualar una realidad europea, a una realidad norteamericana, a una realidad, pues, asiática, que no es nuestra realidad, ¿no? Que no es nuestra cultura. Entonces, perdemos muchísimo, ¿no? Perdemos muchísimo. Como les dije, chicos, compañeros, no es mi intención poder denigrar, poder quitar el nivel que tiene la enfermería latinoamericana, sino al contrario, la enfermería latinoamericana tiene muchísimo conocimiento, pero pues explotemos ese conocimiento, ¿no? Con la investigación, o sea, muy bien, investigamos y publicamos, pero se queda ahí nuevamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué programas hacemos post resultados o conclusiones de una investigación? O sea, innovemos. No hablo de la OMS, no hablo de la OPS, no hablo de las enfermeras que tienen un buen nivel. Hablo de todo lo que están atrás de esas personas, ¿no? Yo me considero un líder, sí, gracias a Dios, pero yo sé que hay muchísimas personas gigantes que tienen un excelente nivel y al cual yo admiro y me gustaría llegar un día a esos niveles. Entonces me refiero de que igual como líder de una comisión, de esta comisión latinoamericana, yo sé que también tengo muchísimos colegas que están al pendiente de nuestras publicaciones y que también tienen esas ansias de cambio. Y esos videos son para esas personas y para las personas que son renuentes al cambio también, para que entiendan de que no podemos tapar el sol con un dedo y que en realidad debemos llevar una voz universal, ¿no? Una voz que no sea estandarizada, sino universal, que es totalmente diferente, ¿no? En este caso yo no expongo resultados, o sea, o etiquetas de resultados. Yo expongo métodos, yo expongo filosofía, yo expongo una forma de poder transformar un pensamiento. Y eso es mi intención, ¿no? Esa es mi intención. Y creo que ese es el mandato que Dios me dio, sí, oso poder hablar de esta forma y de expresarme así en este video. Y espero que muchísimas personas de las cuales me están escuchando ahora puedan entender este mensaje, ¿no? No quiero pecar de soberbio, no quiero pecar de vanidoso, no quiero, en realidad, inclusive pecar hasta de ciego, sordo y mudo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy en todo el lado, no soy omnipotente como Dios, pero sí he visto muchísimas realidades y de las cuales ahora me permito poder hablar de esas realidades, ¿no? Espero sus comentarios después de este video. Bueno, como cuidadores basados en la ciencia, nos basamos en una escala diferente, ¿no? Más no superior, que es la interrogación, es decir, respecto a la relación, ¿no? Digo escala diferente porque la interrogación es una forma de relación. Y eso es solamente uno de los elementos o factores que permiten la relación, porque hay muchísimas formas de cómo relacionar. Con la interrogación se llega a un diálogo, ¿no?
e inclusive la interrogación puede ser tomada como un diálogo, y estoy interrogando, y estoy dialogando, estoy relacionándome, estoy interrelacionándome, ¿no? Bien, entonces voy a hablar aquí lo que menciona Sartre respecto a la interrogación, y es algo muy importante de la cual yo quiero poder evidenciar la trascendencia del ser, de la cual también menciona Sartre. Menciona Sartre, ¿no? Esto sobre lo cual interrogo al ser participa de la trascendencia del ser. Interrogo al ser sobre sus maneras de ser, es decir, sobre su razón de ser, ¿no? Sobre sus maneras de ser, es decir, su razón de ser, que significa ser para ser y ser quien soy, ¿no? Es la forma de las maneras de ser, y sobre su mismo ser, que es la conciencia de ser, ¿no? Acuérdense que el bucle es conciencia de ser, intención de ser para ser, y razón de ser para ser y de ser quien soy, ¿no? Yo mismo. Entonces aquí analizo lo siguiente, ¿no? La interrogación, que es solamente una forma relativa de la cual debe ser recíproco, ¿no? Para que se establezca la interrelación, conduce siempre a la forma exteriorizada del ser, ¿no? Es decir, a la expresión del yo interior, ¿no? de la relación fractalizada que se va a hacer. Esto es, que la develación del ser para establecer la relación en el mundo, para fractalizarse y bifurcarse, pasa a ser con el otro y se basa siempre en una interrogación. ¿Qué quiero decir aquí? La interrogación me va a permitir como interrogador, es decir, el que va a iniciar, a veces nosotros iniciamos la valoración, porque a veces es la persona quien nos pregunta y quien inicia el proceso de enfermería. Yo soy enfermero, pero no, eso no significa que siempre voy yo a dar el inicio del proceso, porque también es la persona quien participa en el proceso, no nos olvidemos de eso. A veces nos limitamos tanto a pensar de que no, yo dirijo el cuidado, yo inicio el proceso y yo no. Y si la persona no pregunta y pues es por ella que iniciamos el cuidado de enfermería, pues, ¿ve? Si la persona no pregunta es porque la necesidad es urgente, ¿verdad? Les decía de que es la interrogación lo que nos permite esa exteriorización. La exteriorización es lo que nos permite la relación con el mundo. Más adelante vamos a ver en otras crónicas, como les digo, vamos a tener que ver de todas maneras siempre todas las crónicas para que se pueda entender esas pláticas, ¿no? Le decía que la exteriorización es la forma de relación con el mundo y es lo que nos va a permitir exteriorizarnos, ser para el otro, es decir, tener la razón y la conciencia de ser. Lo que nos va a permitir fractalizarnos, ¿no? Lo que nos va a permitir lo va a permitir dividir al ser humano y en cada una de esas divisiones contenernos a nosotros mismos y expresarnos de mil y un maneras, pero siempre no podemos expresarnos de mil maneras a la vez, pero sí podemos expresarnos de una en una. Y por eso es que el hombre, y mejor dicho, el ser, tiene una forma infinita de poder expresarse y relacionarse con el mundo, ¿no? Entonces es la interrogación la que nos va a permitir, como en parte, relacionarnos con el mundo, con el otro, ¿no? A esto conviene saber que la interrogación no es una meta, es decir, no me interrogo para saber algo del ser, sino para saber del ser mismo, para demostrar la importancia de su existencia, así como la mía, ¿no? Cuando las bifurcaciones de los seres claros son congruentes. O sea, la interrogación no es solamente una meta, en realidad no debería tomarse así. En el video pasado hablé sobre la valoración, ¿no? Dije que la valoración se ha dedicado a hacer solamente una recolección de datos. Es importante recolectar datos, pero no es la meta recolectar datos, sino es poder obtener la respuesta de la situación por la cual el paciente está viviendo, ¿no? Porque yo puedo recolectar datos de la historia clínica, puedo recolectar datos de mil y un maneras sin llegar al paciente. Lo puedo hacer, pero eso no es mi meta en la valoración de enfermería, ¿no? Sino es vivir la situación del paciente. Vivir la situación del paciente. Es algo que muy pocas personas hacemos. Bien. Menciona Sartre que la respuesta a toda interrogación puede ser un sí o un no. A eso yo también lo llamo bifurcación del ser, ¿no? El ser en su bifurcación, en su forma de expresarse, es un sí o un no. Es un es o un no es. Entonces, en la interrogación también se obtiene un sí o un no. No hay punto medio en una interrogación, ¿no? Entonces, diferente cuando hablamos de investigación científica, cuando establecemos escalas, ya no solamente tipo Likert, ¿no? Disculpe, tipo Likert, en donde establecemos más de 5 ítems y esas cosas, es muy diferente, pero luego vamos a tocar un día sobre esos temas.
En este caso, en la interrogación, yo solamente espero dos respuestas, el sí y el no. ¿Por qué? Porque si estoy suponiendo la develación de la persona, estoy pensando de que la persona puede ser o no puede ser, es o no es tiene o no tiene, quiere o no quiere. Pero yo tengo que suponer esas dos respuestas, ¿no? El sí y el no. La existencia de esas dos posibilidades, igualmente objetivas pero contradictorias, se distingue por el principio de la interrogación, la afirmación o negación de nuestra pregunta, ¿no? Y aquí viene una de las crisis de cuidado, ¿no? Dentro de la crisis de cuidado, escuchen esto, muy importante, generado en el encuentro de subjetividades, acuérdense que la crisis se genera en el encuentro, dos de los elementos que provoca la existencia de esta carencia, es decir, de la crisis, son, uno, las afirmaciones o las negaciones que nosotros creemos o creamos para saber del ser. ¿Qué pasa? De que a veces nuestras preguntas tienden a ser afirmaciones más que preguntas, ¿no? Por ejemplo, señora, ¿le duele? Estamos afirmando que le está doliendo, la persona no va a decir que sí. Señora, no le duele, ¿verdad? Estamos negando una respuesta ya. Bueno, y muchísimas preguntas más que se nos va a devenir en el momento de cuidado, ¿no? Que a veces sin la intención de hacerlo, elaboramos esas preguntas, ¿no? Entonces la enfermero, tiene que tener en consideración las interrogaciones que va a formular para establecer una relación de enfermería, ¿no? Es decir, un encuentro terapéutico o un encuentro de subjetividades. Es importante que nosotros reconozcamos cómo vamos a iniciar una relación, ¿no? Cómo vamos a iniciar una relación muchísimo más cuando se trata con una pregunta, ¿no? Porque viene primero el saludo, la presentación de la persona, pero cómo se llama la otra persona, qué es lo que quiere, y bla, 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 y empieza la interrogación. Pero a veces solamente interrogamos directamente. Entonces la persona, si se interroga directamente, va a responder directamente, ¿no? Y eso en realidad, en parte, dentro de un sistema de valoración es muy importante poder ser muy objetivo en las preguntas, ¿sí? Pero eso no significa que yo voy a afirmar o negar algo con mi pregunta, ¿no? Bien, y esto viene porque a veces a manera de juicio aseveramos o negamos la existencia de algo durante la relación, ¿no? Ocasionando entonces la incongruencia en los fractales de ambos seres, ¿no? El que interroga y el que es interrogado. Lógico, si yo con mi pregunta estoy haciendo una afirmación, una negación aparentemente de la respuesta de la persona, porque a veces lo hacemos con esa intención, ¿eh? A veces preguntamos afirmando o negando algo con la intención de nosotros de poder salir de ese problema, ¿no? Porque a veces dominamos en la relación enfermera-paciente o enfermero-paciente y nos equivocamos. Esa es una crisis. Entonces, eso es un juicio, ¿no? Eso es establecer un juicio. Mi interrogación no debe ser respondida por mí mismo, porque eso es un juicio. Es establecer mi criterio de una pregunta que la persona debería responder. No puedo yo establecer mi propio criterio, ¿no? Por otro lado, dentro de los conceptos de bifurcación del ser, está el principio del ser y del no ser. ¿Esto por qué? Eso no significa que el no ser, es decir, que el ser no exista, ¿no? El no ser no significa que el ser no exista, sino que el no ser limita el concepto de lo que el ser no es. Bien, aquí también nos equivocamos muchísimo, porque a veces nosotros pensamos de que nosotros pensamos y hacemos ver de que el ser no es. Es decir, creamos nosotros, al interrogar, una respuesta de un no ser. Y lo cual es una crisis también, ¿no? Nosotros debemos pensar entonces de que el ser, después de la interrogación, en la espera de la respuesta de la persona, podemos encontrarnos en un ser o un no ser. Es decir, lo que es el ser o lo que no es el ser. Pero eso no significa que yo voy a establecer esa respuesta, ¿no? Yo solamente espero. Luego vamos a ver más adelante por qué es lo que pasaría también, que al esperar una tercera fase de lo que el ser es y lo que no es, también podemos equivocarnos. Vamos a ver. Los enfermeros, algunos, creemos que la negación o el no ser, ¿no? Sobre lo que es el ser mismo puede causar conflictos durante todo el proceso de enfermería. Claro, porque a veces nosotros queremos, por ejemplo, saber si el paciente tiene dolor y le preguntamos, señor, ¿le duele?
No, sí me duele. O, no, no sé, sí, quizás. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? ¿Por qué? Porque si pensamos y le decimos, no, pues yo lo veo inflamado, yo veo esa pierna inflamada, veo ese brazo inflamado, lo veo con fiebre, pues a usted le dolerá. Pero si no le duele, significa que puede estar ocasionando otra cosa. Entonces, yo pienso que la negación o el no ser de esa persona puede ocasionarme conflictos. Entonces, lo que yo supongo una respuesta afirmativa. Pero a esto nos dice Sartre, destruir la realidad de la negación es desvanecer la realidad de la respuesta. Lógico, yo no puedo ocasionar la destrucción de la negación de la respuesta que puede ser negativa. Es decir, cuando el ser es un no ser, pues a veces pienso que ese no ser puede crearme conflictos porque me pueda ocultar datos que yo estoy esperando, ¿no? Aquí podemos entrar mucho en conflicto con las etiquetas de resultados esperados, ¿no? Pero si analizamos bien esas etiquetas muy bien hechas, muy bien elaboradas, vamos a llegar a la conclusión de que los resultados esperados es a la vez una espera de la respuesta de un ser o de un no ser, es decir, de lo que espero y de lo que no espero, de lo que evidencio. ¿Bien? De lo que evidencio. Más adelante vamos a hablar de algunos errores epistémicos y cómo debería llevarse en realidad las etiquetas Nick y Nock. Pero eso va a ser muchísimo más adelante, aún no vamos a tocarlo. Bien, entonces le decía, ¿no? Destruir la realidad de la negación es desvanecer la realidad de la respuesta. El interrogador, por el hecho mismo de interrogar, se pone como en un estado de no determinación, esto es, él no sabe si la respuesta será afirmativa o negativa. Lógico, no podemos saber si la respuesta será negativa o afirmativa. Estamos en los dos caminos. Y yo supongo acciones, supongo cuidados de enfermería en cualquiera de las dos respuestas. Entonces, así la interrogación es un puente lanzado entre dos no seres, ¿no? La interrogación en realidad siempre tiene que estar en un margen de una negación. De una doble negación o de una negación nada más, ¿no? Porque la doble negación es una afirmación, ¿no? Un no tengo, tengo. Entonces es una doble negación, lo cual es afirmación, según la lógica. Entonces, este puente entre dos no seres, cuando yo interrogo, es uno, el no ser del saber del hombre, es decir, no sé si es o no es, y la posibilidad de no ser del ser trascendente, que el ser posiblemente sea un no ser, ¿no? Entonces, yo tengo que ponerme en esas dos posiciones, porque la interrogación ocasiona esas dos negaciones. La negación, uno, del no, es decir, el no ser de mi saber, o que quiere decir, de saber que si es o no es, y por otro lado, la persona que es interrogada de la posibilidad que yo espero que sea un ser o un no ser también a la vez, lo cual es lo mismo prácticamente, pero se generan dos seres diferentes, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que está aquí la diferencia entre el principio de negación y afirmación de la interrogación y la respuesta. Una cosa es afirmar y negar la interrogación, que es lo que yo puedo ocasionar, pero otra cosa es que si afirmo se niega la respuesta, que es lo que yo espero de la persona, ¿no? Entonces, si yo afirmo o niego mi interrogación, estoy esperando ya una respuesta afirmativa o negativa, pero que yo impongo. Sin embargo, la afirmación o negación de la respuesta es el producto de lo que la persona me va a brindar, no lo que yo estoy imponiendo, ¿no? Se le puede concebir como crisis cuando la interrogación es hecha a manera de juicio, como afirmando o negando la existencia de una respuesta. Hasta ahí, espero que se haya entendido. Entonces muchos pensarán de que puede existir una tercera alternativa para evitar estos fenómenos, ¿no? Es decir, pues muy bien, señor, si usted dice que yo con mi pensamiento o con mi juicio puedo afirmar o negar algo de la persona, entonces puedo tener un tercer camino. Pues no, porque la afirmación o negación de la interrogación, que es un juicio, ya es un fenómeno entero, un fenómeno mismo dialéctico, ¿no? ¿Por qué? Porque es negación y afirmación, por lados diferentes, pero es un mismo fenómeno, es el fenómeno de emitir un juicio, mi juicio. Lo que debería ser en realidad es un no juicio, es decir, una interrogación que sea totalmente interrogativa, pero con la intención de establecer una relación, más no de emitir un juicio, ¿no? No es difícil, pero mucho lo hacemos por la facilidad de tiempo. Muchísimo lo hacemos y eso no lo vamos a poder negar, no creo que alguien se atreva a negarlo. Pero muchísimos, no todos, ojo, no todos, no quiero generalizar porque ya hasta miedo me dio generalizar porque casi me comen en los videos. ¿Eh?
Bien, por último, menciona Sartre. La interrogación implica una tercera verdad. Vamos a ver cuál es esta tercera verdad. Por la interrogación misma, el interrogador afirma que espera una respuesta objetiva, ¿no? Es decir, tal que esta respuesta nos permita pensar en que el ser es así y no de otra manera. ¿Por qué? Bien, yo espero primero una primera respuesta, que es el sí, o una segunda respuesta, que es alternativa, que es el no. Que el sí y el no tienen doble negación, más no doble afirmación, ¿no? Sí existe la doble negación, un no, que es un sí, y un no, que es un no. Entonces espero esas dos respuestas, pero también espero una tercera respuesta, que es la respuesta objetiva, que si es un sí, significa que es así y no de otra manera. Pero viene por otra parte la contraposición de que si es un no ser, es decir, no tiene, no es, no lo caracteriza, no tiene, no existe, entonces simplemente ese es un no y no es de otra manera. Es decir, señora, ¿tiene dolor? Sí, sí tiene dolor y no es de otra manera. Señora, ¿tiene dolor? No, no tiene dolor y no es de otra manera, no hago nada. Ahí sucede otra crisis de cuidado. Cuando nosotros pensamos de que estamos esperando una forma objetiva de respuesta, ya también estamos elaborando un juicio. ¿Por qué? Porque vamos a limitar nuevamente el cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De que si nosotros pensamos de que el ser es así y no de otra manera, ya limitamos y acabamos y concluimos una relación. Y lo cual no debería ser, porque el ser tiene infinitas respuestas, tanto en el sí como en el no. Porque si tiene, puede devenir otras respuestas. Y si no tiene, es por algo. Entonces, yo continúo, ¿no? Entonces, en esto discrepo con la idea de Sartre, ¿no? Él menciona, así, el mismo no ser, es decir, lo que no es el ser, o lo que no es, o lo que no es el ser, se circunscribe por la siguiente respuesta. Lo que el ser será, se recortará sobre el fondo de lo que el ser no es. Lógico. Eso es lógico, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Lo que este cuaderno es, se circunscribe respecto a lo que no es. Por ejemplo, el cuaderno es cuadrado porque no es triangular. O bueno, rectangular porque no es triangular. El cuaderno es negro porque no es rojo. Es eso, ¿no? Es eso. Eso es lógico. Pero en el ser humano no sucede lo mismo. Vamos a ver por qué. Bueno, para concluir esta crónica, quiero recordar que en la teoría del universo nodal del ser, menciono la infinita fractalidad de que el ser tiene al exteriorizarse, ¿no? Pero su condición humana hace que solo se exprese de una forma a la vez, ¿no? Lógico, el ser es infinitamente fractalizado, ¿no? El ser es una división infinita. Eso no significa que la infinitud sume al ser, ¿no? Eso no significa. El ser en su totalidad se contiene en cada una de sus partes. Eso no es holístico, eso es complejidad. Muy bien, y muchísimas personas puedan discrepar con eso también, pero entendamos, yo no me puedo expresar de las mil y un formas a la vez, pero mi expresión sí me caracteriza en mi esencia total, pero es una forma de ser. ¿Acaso cuando río soy el mismo cuando lloro? No, es una forma diferente de ser, pero me caracteriza en mi totalidad porque es mi esencia, es la totalidad. Pero yo puedo, o alguien puede reírse y llorar a la vez, o puede estar triste y alegre a la vez. No lo creo, ¿no? Entonces, aquí discrepo yo con Sartre, con las ideas vertidas de Sartre. ¿Por qué? Porque, como les dije, en cualquiera de las respuestas, ¿no?, de un no ser o un no ser, o es mejor dicho, un ser, acordémonos de que una doble negación es una afirmación, ¿eh? A veces nos podemos confundir con esto. Bien, si el ser es decir, si la respuesta es afirmativa, me puede devenir diferentes respuestas, muchísimas respuestas. Pero si el ser es negativo, significa que es por algo negativo. Me refiero a su respuesta, y por lo tanto también necesito continuar con el cuidado para saber por qué de la negación. Entonces es inacabable el cuidado. Y por lo tanto inacabable las respuestas, ¿no? Mejor dicho, yo en el ser, exclusivamente en el ser, más no en un objeto, ¿no? Porque el objeto tiene algo concreto, pero aún ni siquiera puede existir por sí solo, porque para que exista, yo tengo que tener la percepción de que existe y la conciencia de que existe, muy bien. Pero bueno, vaya, no nos perdamos por ese camino. La idea es de que yo puedo decir en el ser, respecto a su subjetividad, de que el ser no solamente se circunscribe
por lo que es, basado en lo que no es. Porque el ser es y no es siempre. O sea, el ser es y no es siempre, porque en lo que es se caracteriza y se transforma. Y en lo que no es por algo y se caracteriza y se sigue transformando. Entonces, en la negación o en la afirmación del mismo ser, el ser siempre existe y continúa transformándose, transformando sus respuestas, ¿no? Transformando sus respuestas. Y es una forma continua, infinita, de poder evidenciar las respuestas de un ser, ¿no? A veces podemos confundirnos. Yo sé que no todas las personas van a estar de acuerdo con las ideas que vierto, porque a veces son un poco confusas, pero entendamos lo siguiente: no puedo yo mencionar que mi cuidado terminó, a pesar de que la atención terminó. El cuidado debe ser permanente, inacabable. ¿Por qué? Porque cualquiera de las personas, si se vaya de alta, la persona te genera una duda y una duda es una negación. No sé, mejor dicho, no es una negación. Y en esa negación la persona va a venir. ¿Se siente bien, señora? Sí, sí. Entonces continuemos investigando. ¿Qué más tiene la persona? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? No. Ah, no. Es una negación. Algo más ahí. Seguir y continuar. Si no estoy yo, está mi colega, y mi colega debe continuar con esa mentalidad de poder conocer a la persona. El tiempo hay. Entonces, ahí está la vocación, ¿verdad? Ahí está la vocación. Tiempo hay. Yo me doy el tiempo para hacer estos videos, por ejemplo, sin mucho sarcasmo. Entonces, esas son las ideas que yo... Esa es la única idea con la cual yo discrepo con Sartre, ¿no? La única idea con la cual yo discrepo con Sartre respecto a que no creo de que el ser solamente se limite a lo que es sobre lo que no es, ¿no? Sino que es un ser inacabable, ¿no? Y por lo tanto el cuidado también se vuelve totalmente inacabable. Bien, colegas, muy larga la conferencia, espero que les haya gustado este video. Es una crónica, la crónica sobre la trascendencia del ser, ¿no? El ser trasciende por la afirmación y negación de las respuestas a la interrogación, pero trasciende, ¿por qué? Porque trasciende en lo positivo, en la afirmación, y trasciende en lo negativo, es decir, en la negación. Y yo voy a continuar siempre conociendo cuáles son las respuestas de la afirmación y de la negación, del por qué surge todo, aunque no encuentre el origen, pero encuentro la continuación de la persona, es decir, del ser y del no ser. Bien, muchísimas gracias, colegas, espero que les haya gustado esta larga conferencia, espero que lo hayan visto todo. Y bueno, les digo, en el YouTube pueden suscribirse para que los videos les puedan llegar a sus correos electrónicos. Pueden ver el video a través de nuestro Facebook, ya sea en Facebook de Taxonomía Diagnóstica Latinoamérica, o a través del Centro Experimental del Cuidado y Complejidad. Asimismo, los invito a participar de nuestras actividades que realizamos constantemente los viernes y los sábados de las conferencias, a partir de las 5 de la tarde o de las 7 de la noche, hora México. Bien, muchísimas gracias, colegas, y Dios me lo bendiga muchísimo. Espero sus comentarios después de este video. Analícenlo, vuelvan a escuchar, lean la crónica, porque lo que acabo de hablar está ya escrito en la página del Centro Experimental, y los espero hasta el próximo video. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.